Mi vida cambió completamente la noche en que mi papá, por accidente, se equivocó de cuarto y se acostó a mi lado pensando que era mi mamá. Fue un momento que comenzó con extrañeza y terminó convirtiéndose en algo que nunca imaginé. Para que entiendan, déjenme presentarme, mi nombre es Marta, tengo 22 años y todavía vivo con mis padres, Julio de 52 años y Margarete de 49. Nuestra casa es sencilla pero llena de rutina. Mis padres tienen ese tipo de matrimonio en el que los fines de semana son sagrados para sentarse juntos, abrir una botella y conversar sobre todo y nada al mismo tiempo. Pero esa noche, las cosas se salieron completamente de lo normal. No sé cómo es en tu casa, pero en la mía, los fines de semana siempre eran la misma escena, mi papá y mi mamá sentados en el sofá de la sala, con un vaso en la mano, riendo de cualquier cosa. Era como un ritual para ellos, ¿sabes? Trabajaban tanto durante la semana que cuando llegaba el sábado, parecía que el mundo podía terminar, siempre y cuando el vaso estuviera lleno y las risas aseguradas. Me parecía gracioso y algo predecible. Ya sabía que al final mi mamá se iría al cuarto toda risueña y mi papá tropezaría por los pasillos. Para mí, eso era rutina. Los miraba, reía de lejos y volvía a mi mundo, al celular o a la computadora. Pero con el tiempo, empecé a prestar más atención a ellos. Creo que fue porque me di cuenta de cómo mi papá siempre se volvía más hablador después de unas copas de más. No era del tipo que bebía todos los días, pero cuando lo hacía, hablaba más de lo que debía. Mi mamá lo encontraba tierno, pero yo lo encontraba curioso. Era como si se convirtiera en otra persona por unas horas. Una de esas noches fue un poco diferente. Ocurrió el sábado pasado. Estaban en la sala, como siempre, pero esa vez mi papá parecía más animado de lo normal. Hablaba alto, contaba historias de cuando era soltero y mi mamá solo reía. Yo estaba en la cocina preparando un bocadillo, pero no pude evitar escuchar cada palabra. Decía cosas como, porque yo era el tipo, y Margarete, me conquistaste porque sabías hacerme loco. Me quedé allí riendo sola. Mi papá tiene unas salidas que, en el momento, no sabes si reír o sentirte incómoda. Después del bocadillo, me fui a mi cuarto y me encerré allí. ¿Sabes cuando sientes que algo diferente va a pasar? No sé cómo explicarlo, pero esa era la sensación que tenía esa noche. Tal vez era porque mi papá estaba más alto de lo normal o porque, por primera vez, realmente observé cómo se comportaba en esos momentos. Lo único que sé es que eso quedó dando vueltas en mi cabeza mientras intentaba distraerme con videos en el celular. Y fue entonces cuando empecé a pensar, ¿será que mis padres tenían esas conversaciones locas cuando yo era pequeña? Siempre fueron tan abiertos entre ellos, porque de repente parecía que estaba descubriendo un lado de ellos que nunca había notado antes. Mi papá, sobre todo, siempre lo vi como ese hombre serio y metódico, pero con una copa en la mano se convertía en otro. Era como si hubiera dos versiones de él, y esa noche sentí una curiosidad extraña por entender más de ese lado. Antes de dormir, aún escuché a mi mamá decir algo sobre irse al cuarto porque ya era tarde. Mi papá, claro, siguió en la sala con su actitud, un poco perdido entre la televisión y la botella. Apagué la luz, pero no pude dormir de inmediato. Estuve pensando en cómo esos momentos revelan cosas que normalmente no vemos en el día a día. Fue un pensamiento suelto, algo aleatorio, pero que terminó siendo importante después. Porque, al final, esa noche no iba a ser solo otro sábado cualquiera. Yo no lo sabía en ese momento, pero no lo era. Era un sábado como cualquier otro. Mis padres estaban en la sala, riendo alto y divirtiéndose con la típica cervecita del fin de semana. Siempre les gustó sentarse en el sofá, hablar de cosas del pasado y recordar historias. Era como un ritual, casi como si ese momento fuera el alivio de todo el peso de la semana. Esta vez,
Mi papá parecía más suelto de lo normal. Había bebido unas copas de más, y su voz se escuchaba por toda la casa. Hasta mi mamá, que siempre lo seguía al mismo ritmo, decidió parar antes que él. Se despidió con su sonrisa característica y subió al cuarto, dejando a mi papá solo en la sala. Estaba en mi cuarto, acostada en la cama, pero no podía dormir. La ventana abierta dejaba que el sonido de las risas de mi papá llegara hasta mí, mezclado con el sonido de la televisión encendida. Me quedé dando vueltas en el celular, distraída, mientras imaginaba cuánto estaría disfrutando ese momento, casi olvidándose del mundo. Después de un tiempo, el silencio comenzó a apoderarse de la casa, solo se oían los pasos pesados de él caminando por el pasillo. Fue en ese momento cuando algo me hizo detenerme, no sé por qué, pero sentí que algo diferente iba a pasar. Tal vez fuera intuición, tal vez solo mi cabeza creando cosas. De repente, la puerta de mi cuarto se abrió lentamente. Me pareció extraño, porque nadie entra en mi cuarto sin tocar antes. Cuando miré, era él, mi papá, con esa mirada perdida, sosteniéndose de la puerta como si estuviera tratando de ubicarse. Por un segundo pensé en preguntarle qué quería, pero me contuve. Dio un paso hacia adentro y dijo con la voz algo ahogada, «Margarete, estoy aquí». En ese instante, mi corazón dio un brinco. Él realmente pensaba que había entrado al cuarto de mi mamá. Mi primera reacción fue querer avisarle que estaba en el lugar equivocado, pero algo me detuvo. Me quedé quieta, observando mientras él se acercaba sin notar nada y se sentaba en la orilla de la cama. Él no percibió nada, solo se acomodó a mi lado y suspiró como quien quiere dormir. Yo seguía inmóvil, tratando de entender lo que estaba pasando. Mi corazón latía tan fuerte que lo podía escuchar, y al mismo tiempo, algo dentro de mí despertó una curiosidad extraña, casi como si quisiera ver hasta dónde llegaba eso. Mi corazón seguía acelerado mientras él se acomodaba en la cama, totalmente ajeno al hecho de que no estaba en el cuarto de mi mamá. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar la escena, pero una idea loca empezó a surgir en mi cabeza. ¿Y si no decía nada? ¿Y si lo dejaba creer que estaba con mi mamá, solo por diversión, no para llevarlo muy lejos, sino solo para ver qué haría? Sé que suena a locura, pero en ese momento era como si la situación me estuviera llamando a jugar un juego que ni yo sabía cómo iba a terminar. Así que, en vez de corregir su error, decidí entrar en la broma. «Julián», le dije, imitando el tono suave de la voz de mi mamá. Él se giró hacia mí, con los ojos entrecerrados, tratando de enfocar en la oscuridad. Contuve la risa. Él realmente creía que era ella. «Margarete», preguntó, medio arrastrado. «Soy yo». «Amor», respondí con la voz más convincente que pude. Él soltó un largo suspiro y se relajó aún más, como si el peso del mundo se hubiera ido de sus hombros. Estaba allí, disfrutando de la situación. Era gracioso ver cómo estaba tan perdido que no podía notar nada raro. Por un momento, intentó tomar mi mano, pero me esquivé ligeramente, riendo por dentro. Murmuró algo sobre lo cansado que estaba y como solo quería dormir. Aproveché para sacar tema de conversación, fingiendo ser mi mamá. «Trabajaste mucho hoy, ¿no? Mereces descansar». Él sonrió de lado sin abrir los ojos y asintió con un sonido bajo. Era extraño, pero me estaba gustando ver lo cómodo que se veía allí. Sabía que no debía, pero había algo fascinante en jugar con la situación sin que él sospechara nada. Estuvimos así unos minutos. Él decía algunas cosas sin sentido, y yo respondía como si fuera mi mamá. Era como si estuviera en un teatro improvisado, donde el papel principal era engañar a mi papá sin que él se diera cuenta. La sensación de control, de estar a cargo de esa escena, era casi adictiva. Sabía que no lo iba a llevar lejos. Era solo una broma, algo para pasar el rato y explorar una situación extraña, pero en ese momento no podía negar que estaba siendo
más divertido que cualquier otra cosa que hubiera pasado en esa casa. No podía evitarlo. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más interesante. Mi papá estaba allí, acostado a mi lado, creyendo que era mi mamá, y yo tenía la oportunidad perfecta para jugar con eso, una provocación inocente, solo para probar los límites de él, y claro, los míos. ¿Estás cansado hoy, amor? Pregunté con la voz más dulce y suave que pude, fingiendo ser mi mamá. Él giró la cabeza hacia mí, con los ojos casi cerrados, y soltó una risa baja. Un poco, pero contigo aquí me relajo. Eso me hizo contener la respiración por un segundo. Estaba completamente inmerso en la broma sin darse cuenta. Era casi gracioso. Sonreí de lado y decidí ir un poco más lejos. Te lo mereces. No, trabajas tanto. Creo que nunca descansas de verdad, dije, pasando suavemente la mano por su brazo. No era nada grave, pero lo suficiente para que él notara el gesto y reaccionara. Tienes razón. Siempre sabes lo que necesito, suspiró de nuevo, como si dejara todo el peso del día allí. Me acomodé un poco en la cama, acercándomelo, suficiente para hacer las cosas más interesantes, sin tocarlo directamente, pero lo suficiente para sentir que estaba atento, incluso en ese estado. Estás tan tenso. ¿Sabías? Continué con la voz llena de dulzura. Creo que necesitas cuidarte más, relajarte más conmigo. Él sonrió ligeramente, y casi pude sentir cómo el ambiente en la habitación cambiaba. Era un juego peligroso, pero sabía que tenía el control. Podía parar cuando quisiera, pero no quería, no aún. Margarete murmuró, girando el rostro hacia mí, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. ¿Qué pasa, amor? Pregunté, inclinándome ligeramente hacia él, manteniendo el tono provocativo. Puedes hablar. Estoy aquí, le dije, mientras él sacudía la cabeza, riendo bajo de nuevo, como avergonzado. Sentí el calor subir por mi rostro, pero seguí en el papel. Era fascinante ver hasta dónde llegaba, y por más extraño que fuera, estaba siendo casi divertido para mí. Pasé los dedos suavemente sobre las sábanas, fingiendo dibujar algo, solo para agregar un poco de movimiento y ver si él reaccionaba. Y reaccionó. Extendió la mano como si quisiera tomar la mía, pero vaciló. Está bien, Julio, dije, casi susurrando. Puedes estar tranquilo. Yo cuido de ti. Y así el juego continuó. Me divertía, pero sin perder el control. Era como estar en un escenario donde yo escribía cada línea, cada movimiento, y él, sin saberlo, seguía el guión perfectamente. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si la tensión de ese momento hubiera encendido una chispa, que no sabía que existía. Mi corazón latía más rápido, y cada uno de sus gestos parecía cobrar más significado. Continuaba con toques leves, pero ahora había algo diferente en la forma en que su mano deslizaba por mi brazo, por mi hombro. Era un toque vacilante, pero cargado de una energía que hacía que el aire entre nosotros pareciera más denso. Yo no me movía, pero mi respiración se había acelerado, y sabía que él podía percibirlo. Margarete, estás tan diferente hoy, murmuró, con la voz rasposa y baja, casi como un susurro. Debí haber parado allí. Lo sabía, pero en ese momento algo dentro de mí se rindió. Era como si toda la tensión acumulada necesitara una salida, una respuesta, y sin pensarlo, dejé mi mano tocar ligeramente la suya, como una señal silenciosa de que todo estaba bien para continuar. Él se detuvo por un segundo, como si hubiera entendido el mensaje, y luego se acercó aún más. El calor de su cuerpo parecía envolver el mío, y sentí mi corazón acelerarse de una manera que nunca había experimentado antes. Julio, dije, con un tono que apenas reconocí como mío. No hubo más palabras después de eso. El silencio se llenó solo con gestos, toques y la forma en que nuestros cuerpos parecían moverse en sintonía, como si todo estuviera fuera de nuestro control, pero al mismo tiempo,
tan acertado en ese momento. Era como si el mundo se hubiera detenido, y no existiera nada más que ese instante. Sabía que lo que estaba sucediendo iba a cambiar todo, pero en ese momento no podía pensar en nada más, solo en el calor, la proximidad, y la sensación de estar cruzando una línea que no tendría vuelta atrás. Cuando finalmente todo se calmó, me quedé allí acostada a su lado, escuchando su respiración tranquila, mientras el peso de lo que acababa de suceder comenzaba a instalarse en mí. Mi mente estaba confundida, llena de pensamientos y sentimientos que aún no podía entender, pero sobre todo, sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este, y si tienes algo en mente, deja tu comentario aquí abajo, quiero saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.